juntos y en armonía. Amén. Amén. Dile a tu compañero que tienes al lado, dile, prepárate porque Dios va a hablar. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Amén. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios nos ha traído a este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cada uno de nosotros somos un milagro de parte de Dios. Amén. Si no es por su gracia, por su amor, por su misericordia, no estaríamos aquí. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra tus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque usted ha enviado su palabra, Señor, a nuestras vidas. Usted ha traído, Señor, el alimento a nuestras vidas. Le damos gracias, Jesús, por su bendición sobre nuestras vidas, porque su palabra es nuestro alimento, Señor, porque su palabra es la que nos fortalece, Dios, y nos da vida. Pon tu mano derecha a tu corazón y dile, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Necesito escuchar tu voz. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿No le das un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Dáselo fuerte porque Él está en este lugar y Él quiere hablar a tu corazón, Él quiere hablar a tu vida. Dios ha estado hablando fuertemente a mi vida y ha estado moviendo mi corazón. Yo sé que estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Amén? ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos proféticos? Amén. Estamos viviendo tiempos finales. Y eso nos debe de conmover a ti y a mí. ¿Sí? No estamos viviendo tiempos fáciles, sino que estamos viviendo unos tiempos difíciles. Y esto que trae a nuestra vida, esto nos debe de conmover, nos debe de estremecer. Cada día debemos de estar apercibidos de que el Señor en cualquier momento puede venir por su iglesia. ¿Sí? Estaba viendo las noticias en Bruselas. Hubo una manifestación de 70,000 personas exigiéndole al gobierno que haga algo por el cambio climático. Vimos en Estados Unidos, Chicago, el mar se congeló, Nueva York. La gente está sufriendo menos 40 grados de temperatura. O sea, el mundo está sufriendo, dice la palabra de Dios, que como dolores de parto, ¿sí? Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? La iglesia de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos cómodos porque nuestra ciudad, nuestro país, no pasa nada. Simplemente la violencia, la muerte, la idolatría, la hechicería. Pero en nuestro país estamos cómodos, ¿verdad? Pero no debe ser así, porque Jesús fue muy claro. Él dijo que estuviéramos atentos a las señales, estuviéramos atentos a lo que está aconteciendo en el mundo entero. ¿Por qué? Porque estos son señales. Son señales que Dios nos está enviando, nos está mandando para que tú y yo estemos apercibidos, ¿sí? Entonces necesitamos entrar en esa línea con Dios. Decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Y lo que tú me hables, yo quiero estar apercibido. Amén. Vamos a leer la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer esta palabra juntos? Vamos a honrar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es alimento para nuestra vida. La palabra de Dios es vida. Amén. Entonces necesitamos ver la palabra como algo, como un alimento para nosotros, ¿sí? No como algo que está escrito ahí, sino como mi alimento. Amén. Nosotros venimos a la iglesia a alimentarnos, ¿sí? Somos ovejas de Dios y nuestro alimento es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, segunda de Tesalonicenses 2, 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? ¿Se pueden sentar, hermanos? Dios los bendiga. Dios ha hablado fuertemente a mi corazón a través de esta palabra, y es algo que nosotros, la iglesia, tenemos que estar apercibidos. ¿Sí? Muchos de aquí hemos hablado o hemos escuchado de la apostasía, ¿verdad? Pero muchos no saben qué es la apostasía, ¿verdad? Algunos han escuchado la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Déjame decirte que la apostasía tiene que ver todo contigo, conmigo, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, dice en el versículo 3, ¿me pueden seguir ahí en el versículo 3? Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir a la tierra sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es lo que estamos viviendo de adentro, tú y yo, la iglesia en general, en el mundo entero. Pero ¿qué es la apostasía? ¿No estaremos nosotros siendo apóstatas? ¿No estaremos nosotros negando nuestra fe? La apostasía es algo de lo cual la iglesia de hoy en día está viviendo, ¿sí? La mayoría de las iglesias están viviendo solamente una religión, pero no están viviendo el evangelio puro, ¿sí? Lo que Jesús nos ha dado, su palabra, ¿sí? La mayoría de las iglesias ya no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se les hace aburrido, se les hace algo anticuado. La mayoría de las iglesias están viviendo el show de la fe. ¿Cuántos han oído de esa iglesia? El show de la fe, como si la fe fuera un show o la iglesia fuera un show donde venimos a divertirnos, a escuchar solamente la alabanza, ¿sí? La iglesia es donde necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, y no podemos cambiar la palabra por nada. Nada va a suplir a la palabra de Dios, nada va a suplir a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque solamente la sana doctrina es la que nos va a llevar un día a la presencia de Dios, ¿sí? Podemos tener aquí un espectáculo, 40 bailarinas, 50 músicos, ¿sí? Podemos tener todo un espectáculo aquí, pero eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Eso nos puede distraer, nos puede alejar. Muchas iglesias están dejando de lado la palabra, la sana doctrina, el evangelio, y están corriendo
tras sus propios deleites, tras su propio interés, ¿sí? No predican la palabra, mucho menos te hablan del arrebatamiento, mucho menos te hablan de que Jesús viene, mucho menos te hablan de que el Señor está a la puerta. Pero la palabra de Dios es clara, ¿sí? Dice 2 Tesalonicenses 2:3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿sí? La apostasía es algo que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo. Es algo que la iglesia de hoy en día está viviendo. Somos una iglesia moderna, somos una iglesia materialista, somos una iglesia moderna que está fuera del propósito, del orden de Dios. Y tú y yo podemos caer en esa apostasía sin darnos cuenta. Yo me acuerdo las iglesias de antaño, no me van a dejar mentir los que son mayores, las iglesias eran muy conservadoras, se predicaba la sana doctrina. Hoy en día muchas iglesias solo hablan de prosperidad, de abundancia, de riqueza, éxito, y parece que es un club social, lejos de ser una iglesia. Te dan 5 pasos para el éxito, 5 pasos para la prosperidad, la abundancia. Dice la palabra de Dios, dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, ¿sí? No tenemos por qué andar buscando. No hay un modelo a seguir. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos va a enriquecer o nos va a bendecir. Dice: busca el reino de Dios, sírvele a Dios, congrégate, lee su palabra, sírvele a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas: la economía, la riqueza, la salud, el bienestar en tu hogar. Pero hay quienes buscan las señales, buscan las señales de Dios, andan buscando las señales, andan tras las señales, y Dios no es así. Dice que vendrá la apostasía antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Dios va a probar a su pueblo. ¿Dónde está tu corazón? Dice: ahí está tu tesoro, ¿sí? La iglesia de hoy en día está corriendo o está viviendo la apostasía. A lo mejor tú no te das cuenta porque tú naciste en este tiempo, a ti te tocó vivir este tiempo y tú crees que esto es lo correcto. Pero la iglesia de Jesucristo va más allá, ¿sí? Jesús dijo que los que hacían la voluntad del Padre, esos eran los hijos, ¿verdad? Esos eran los que escuchaban la voz y la obedecían, los que recibían la palabra con gozo, con alegría. Y es algo que hoy en día se está perdiendo. Es algo que hoy en día se está perdiendo. Y esto que nos enseña, que es la apostasía que estamos viviendo. Estamos dejando de lado la palabra, la sana doctrina, y están corriendo. El pueblo de Dios está corriendo tras religiones, tras doctrinas de demonios, porque esos son doctrinas de demonios. Lo que no te lleva a Dios son doctrinas de demonios. Y nosotros, la iglesia, necesitamos despertar de nuestros sueños, necesitamos despertar de nuestro descanso, ¿verdad? Porque es cómodo ir a una iglesia, estar a gusto, es cómodo levantar las manos y salir, pero cuando la palabra de Dios viene y te confronta, cuando la palabra de Dios viene y te quebra, ahí es donde ya no te gustó. Y muchas iglesias prefieren no hablar del evangelio, prefieren no predicar la verdad, a tener el miedo de que la gente se vaya, de que la gente se vaya de la iglesia. Es que el pastor, ¿para qué predica de eso? Es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos capacita, y es la que nos va a catapultar a estar un día con Él. Necesitamos ser instruidos. Dile a tu compañero: necesitamos ser instruidos. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos alimentarnos del evangelio, de la sana doctrina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús por esa sana doctrina que Él nos ha dejado.
Dice en el versículo 6, dice, 2 Tesalonicenses 2:6, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sí? Lo único que está deteniendo a que el anticristo se manifieste somos la iglesia. Pero Dios está dando chance a que nosotros nos arrepientamos y empecemos a caminar con Él. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo hoy en día está totalmente desviada. Parece que cada día están corriendo, pero del lado contrario a Dios. ¿Sí? Dios dice, aquí estoy, y la gente está corriendo para allá. Y Dios está esperando que la gente corra a Él, pero la gente está corriendo hacia otro lado, está corriendo hacia esa apostasía. ¿Sí? Yo veo los tiempos pasados y realmente hoy estamos viviendo una apostasía terrible. ¿Por qué? Porque en las iglesias ya no se predica la sana doctrina. En las iglesias ya se hacen muchas cosas fuera del orden de Dios, fuera de lo que Dios ha establecido. Y eso es la apostasía que la iglesia de hoy en día está viviendo. Necesitamos tener cuidado, necesitamos amar lo que Dios ama, necesitamos creerle a Dios. Amén. Dice en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. ¿Sí? Lo único que está deteniendo al anticristo, él ya está en acción, él ya está esperando el momento de salir en escena. Pero Dios está deteniendo ese momento hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo, para que entonces el inicuo, Satanás, se manifieste. Va a traer perdición a este mundo, va a traer destrucción. Y todos aquellos que no quisieron escuchar la palabra de Dios, que se les hizo aburrida, que se les hizo anticuada, que dijeron, eso era para otro tiempo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios era para otro tiempo? Era para mi abuelo, para mi tatarabuelo. La palabra de Dios está actualizada, mi hermano, mi amigo. La palabra de Dios está más actualizada que tú y yo, porque ella nos está profetizando lo venidero. Nos prepara, nos alista, nos capacita la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no está pasada de moda. Es algo que nos debe de interesar. Es algo que nos debe de apasionar. Y más porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Amén. Si en los tiempos pasados se predicaba la sana doctrina y era menos probable que Jesús viniera, ahorita todas las señales nos demuestran que Él viene. Dice que la maldad se aumentará en los últimos tiempos. ¿Cuánta maldad hay el día de hoy? Descuartizados, degollados. Ya matan a la gente hasta por un chicle. Y antes no era así. Manifestaciones de los gays, el matrimonio entre homosexuales. O sea, todo eso son señales que a ti y a mí nos deben de percibir y nos deben de mover a creer en Dios. ¿Sí? Saber que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales esta apostasía se está haciendo manifiesta. Y dice la palabra, el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Sí? Entonces no podemos entrar en ese río, en ese camino de apostasía, pero necesitamos saber qué es eso. ¿Estaré yo parado en ese camino? ¿Me estaré desviando? Dice en el versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a la palabra, ¿sí? Sino que se complacieron con la injusticia, ¿sí? Hay quienes prefieren seguir la injusticia, la maldad, y prefieren vivir en un mundo de mentira, ¿sí? Sus labios solamente hablan mentira, siempre están hablando mentira. Dice que Dios les envía un espíritu engañoso, ¿sí? Dios envía un espíritu engañoso a todos aquellos que están bajo esa apostasía. Un espíritu engañoso, Dios envía un espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que no crean, ¿sí? Y sean condenados, que no sigan el camino de la verdad, que no crean en la palabra.
Por eso es que tú y yo tenemos que salir de ese bache y tenemos que apasionarnos por la palabra de Dios. Decir, yo voy a ir a la iglesia para alimentarme, yo necesito el alimento, yo necesito que Dios hable a mi corazón, yo necesito que la palabra de Dios haga mella en mi vida, que la palabra me catapulte a otro nivel, ¿sí? Yo necesito escudriñar la palabra, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos creer la palabra de Dios y decir, Señor, en tu palabra solo hay vida eterna, solamente en tu palabra. Pero no nos interesamos de la palabra, no nos interesa. Estamos tan ocupados en el trabajo, estamos tan ocupados, ¿verdad?, en la casa, los hijos que nos traen vueltos locos y nos desvía, todo nos aparta, todo nos aleja, todo ocupa nuestra atención, menos la palabra de Dios. Dile a tu compañero, no te distraigas, no te distraigas. Recibe la palabra de Dios en tu vida, ¿sí? Dice en 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 12. 1 de Timoteo, aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Amén. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla, vive la sana doctrina, recibe la sana doctrina, lo que te hemos enseñado, lo que te hemos predicado, ¿sí? Pelea, recibe, guarda la palabra de Dios, recibe la sana doctrina. Hoy es tan fácil y tan sencillo que la iglesia se distraiga, se desvíe, ¿verdad? Cualquier persona llega y te dice algo, sí, ya metió duda en tu corazón, ya te trajo un evangelio diferente, ya te dio una doctrina diferente, ya te hablaron de algo diferente, y tú ya lo estás recibiendo en tu corazón, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué recibimos algo que no es de parte de Dios? Porque no tenemos el conocimiento, porque no nos hemos afianzado en la palabra de Dios, no nos hemos establecido, no hemos echado cimientos. Si no te interesa la palabra de Dios, ¿cómo vas a aprender? ¿O cómo vas a tener un cimiento en tu vida si la palabra de Dios no te interesa? Si la palabra de Dios se te hace aburrida, si la palabra de Dios se te hace anticuada, es que el pastor está fuera de onda, ¿verdad? A decir, el pastor ya chocheó, él viene de otra etapa. En su tiempo a lo mejor se usaba la palabra, se creía en el evangelio, pero hoy no, ¿verdad? Hoy estamos en una onda nueva, ¿verdad? Ya más falta que me digan, hoy estamos en la onda gay, ¿verdad? Porque dice la palabra que el anticristo va a ser un homosexual, él va a traer esa onda gay, y la gente lo va a seguir, y la gente va a estar con él, la gente lo va a seguir. Pero la palabra de Dios dice que no cambia. Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es para siempre. Dile a tu compañero, su palabra es para siempre. Es para siempre, es para la eternidad. Cuando tú y yo estemos en el cielo, la palabra de Dios va a estar ahí, ¿sí? La Biblia va a estar ahí. La palabra de Dios es la que nos va a regir aún allá en el cielo, porque es la palabra de Dios, y Dios no cambia. Dios no cambia. Los que cambiamos somos tú y yo. Queremos cambiar todo, queremos hacer todo a nuestro modo, queremos que las cosas se acomoden
a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Dios va a ser el mismo siempre. Entonces necesitamos alinearnos a Él, caminar con Él, ¿sí? Vamos a ver Isaías capítulo 2. Discúlpenme los que no leyeron la Biblia toda la semana, pero hoy vamos a leer bastante Biblia, ¿eh? Si se ponen a cuentas con los versículos que no leyeron, vamos a leer bastante Biblia. Así que dile a tu compañero, ni modo. Isaías capítulo 2, versículo 10, dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos, erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre está abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. La gente, en lugar de voltear sus ojos a Dios, en lugar de clamar a Dios, dice que se esconderán en las cuevas, en las cavernas, porque no querrán ver al Dios poderoso, no querrán saber nada de Él. Pero dice que de ahí los sacará, dice que Él humillará al soberbio, aquel que dice: yo no necesito, yo estoy bien, pastor, yo estoy bien, yo no necesito leer, yo no necesito estudiar, yo no necesito que me predique la palabra. A mí la palabra se me hace aburrida, anticuada, no es para mí, no es para este tiempo. Ahorita la onda es el baile, pues todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Pero la palabra la dejamos de lado, como si fuera algo que nos estorbara. Ya no vemos Biblias en las iglesias. Bueno, los que traen la Biblia en el celular, gloria a Dios, pero ya no se ven Biblias. ¿Por qué? Porque la gente no le interesa. No le interesa. Venimos a la iglesia como si fuera un show, un espectáculo, un teatro, un cine. Y entramos y salimos, pero no nos apasionamos de la manera como Dios quiere que nos apasionemos. Dice que Él quebrantará al altivo de rostro, al orgulloso, aquel que dice: yo las puedo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos bien y que nuestra manera de pensar es la correcta? Pero ese es orgullo, esa es soberbia, esa es vanidad. Creer que no necesitamos de Dios, creer que la palabra de Dios ya es algo pasado, es algo que no lo necesito, siendo que la palabra dice que la palabra de Dios produce vida en nosotros, ¿sí? ¿Cuánta gente vemos hablando de cristianos sufriendo, extraviados, con muchos problemas? ¿Pero por qué? Porque no le han creído a Dios, no han echado mano de la palabra, no la han atesorado en sus corazones, no han caminado en ella, ¿sí? Le han creído más al diablo, han creído más las doctrinas de demonios, han creído más la corriente de este mundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, dice que no nos conformemos con la corriente de este mundo, no nos conformemos con lo que el mundo hoy nos está ofreciendo. ¿Qué nos está ofreciendo el mundo hoy, el día de hoy? El internet, ayúdenme, el internet, celulares, las tablets, el cine, todo lo que este mundo, las modas, ¿verdad? La gente está corriendo tras la moda. Si no ando a la moda, no me siento bien. ¿Cuántos han dicho así?
Estamos corriendo tras la corriente de este mundo. Pero Dios dice en su palabra, no os conforméis. No te conformes. No te conformes con lo que el mundo hoy te está ofreciendo. ¿La moda de dónde viene? ¿Quiénes son los que crean la moda hoy en día? ¿Quién me puede decir? No tengan temor. Los gays, los budistas, las pasarelas, todo eso, lo de la moda, todo lo hacen hombres gays, homosexuales, tanto la ropa de dama como de hombre. Y vienen las modas muy raras, ¿verdad? Los pantalones muy cortos, muy apretados, no sé si les queda corto, les queda largo, no sé, ya no entiendo yo nada. Pero viene la moda terrible. ¿Y qué pasa con la iglesia? Toda la mercadotecnia, la iglesia la absorbe. Yo me acuerdo que antes estaba prohibido dentro de la iglesia andar conforme a la moda, ¿sí? Pero hoy en día ya se perdió eso. Ya cualquiera se viste como sea, cualquiera anda como quiera. Las mujeres con unos escotes casi se les ve toda la espalda. Los hombres con ropa que no sabes de dónde viene esa moda, pero te la pones. ¿Por qué? Porque es la moda. Y estamos corriendo tras la corriente de este mundo, ¿sí? Y eso no debe ser. Debemos de estar atentos, porque eso es parte de la apostasía. Es parte de la apostasía. Estamos trayendo el mundo a la iglesia. Estamos permitiendo que el mundo entre a la iglesia, que Satanás entre a la iglesia, que esa doctrina diabólica, esa doctrina de demonios se predique dentro de la iglesia, ¿sí? Hay una iglesia por ahí que dice pare de sufrir, ¿ya? ¿Cuándo viste a los apóstoles parar de sufrir? Ellos fueron en aumento, ¿sí? Esa es la sana doctrina. Jesús dijo, si a mí el mundo me odió, me destruyó, me mató, ¿cuánto más a ustedes? Entonces, ¿cuál pare de sufrir? ¿Sí? Venir a Cristo es pagar un precio, ¿sí? Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Sí. Había que pagar un precio, ¿sí? Pero la manera es cómo pagamos el precio. O realmente estoy pagando el precio. Venir a Cristo, pues, cuesta lágrimas. Y a veces lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario. Hay un enemigo real que quiere destruirnos, que quiere destruir la iglesia. Hay un enemigo real que nos odia, ¿sí? Y nos odia a muerte, ¿sí? Si a Jesús lo mataron, ¿qué se puede esperar de ti y de mí? Pero también tenemos a un Dios salvador, a un Dios que nos protege. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tenemos un Dios que va delante de nosotros, que ha prometido salvarnos, rescatarnos, que ha prometido librarnos de la muerte. Pero tenemos que atesorar eso en nuestros corazones. No podemos confiar en el mundo porque el mundo nos odia, ¿sí? ¿Sí me entienden? Voy a repetir otra vez. No podemos confiar en el mundo porque el mundo nos odia, ¿sí? Dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no puedo amar más al mundo que a Dios. Yo no puedo hacerme amigo del mundo porque el mundo me odia y tarde que temprano se la va a cobrar. El diablo es muy astuto. Dice que la serpiente era la más astuta de todas los animales que había en el huerto, y Satanás se metió en la serpiente. ¿Para qué? Para engañar a él. Satanás es astuto. Satanás va a saber cómo jalarte, cómo atraerte, y cuando ya te tenga en sus manos te va a destruir, porque Satanás solo viene a robar, a matar y a destruir. Satanás va a destruir tu vida. Tú no puedes confiar en el mundo, no puedes estar con la corriente de este mundo, ¿ya? Hermano, ¿qué tiene? Usted es ilegalista, ya bájenle 3 rayitas. No va a faltar alguno que lo está pensando, pero no le voy a bajar, le voy a subir 5 rayitas, porque esto es la apostasía, hermano. Tú y yo tenemos que estar apercibidos.
Tú y yo tenemos que creerle a Dios. Amén. Tenemos que creer lo que Dios ve, lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que recibir lo que Dios ve, que Dios está esperando de esta iglesia, que Dios está esperando de este tiempo. Es un tiempo verdaderamente difícil, hermano, porque en ningún tiempo tenían la tecnología que tenemos hoy. Pero la tecnología nos tiene que servir para extender el reino de Dios, no para que la tecnología nos extienda a nosotros, nos atrape, nos consuma. La iglesia no puede estar atrapada, pero tenemos que despertar de ese sueño. Dile a tu compañero: despiértate del sueño, despiértate de ese sueño profundo. Es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia conozca la verdad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Estamos recibiendo la sana doctrina? ¿Tú te has preguntado un día: ¿mi iglesia es una iglesia sana? ¿Mi iglesia es una iglesia donde se predica la sana doctrina? En verdad no estaremos siendo parte de esa apostasía, porque dice: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Eso estaba preparado para este tiempo. En ninguna de las generaciones pasadas había tanta maldad como hoy. Había tanta apostasía. ¿Cuántas iglesias hay hoy en día? Denominaciones. ¿Cuántos tipos de iglesias conoces tú hoy en día? ¿3,000? ¿4,000? ¿Cuántas denominaciones hay? Y cada una enseña de una manera diferente, y cada una predica de una manera diferente. Pero ¿cuál realmente es la sana doctrina? ¿Cuál realmente es el evangelio puro del cual Dios quiere que tú y yo caminemos en él? ¿Sí? Esa pregunta te la tienes que hacer tú. Tú tienes que pensarlo seriamente y decir: ¿estaré caminando bajo esa sana doctrina? ¿Estaré caminando bajo esa sana palabra que Dios tiene? ¿O estoy atrapado en esa apostasía que el mundo, que la corriente de este mundo está trayendo? ¿Sí? Es tan fácil y es tan sencillo que la iglesia sea atrapada, que la iglesia sea destruida. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque Satanás es muy sutil. Satanás se mete en las iglesias sin que la gente se dé cuenta, sin que la gente esté apercibida. Hay iglesias grandes donde no se predica la sana doctrina. Iglesias grandes, ¿sí? Dice que el camino del Señor es pequeño, angosto y pequeño, pero el que lleva a la perdición, dice que es ancho, espacioso, y dice que las multitudes entrarán por ese camino. Los que van a entrar en el camino de Dios, dice que son poquitos, y la puerta es estrecha. Es estrecho el camino y es pequeño. ¿Por qué poquitos van a entrar por ese camino? Por la sana doctrina. Porque no todos la van a recibir, no todos van a caminar en esa sana doctrina. Es más fácil y es más cómodo estar en una iglesia donde no te predican nada de eso, donde solamente parecieran clases motivacionales, ¿verdad? Yo en la empresa donde estaba, llevaban hombres a darnos clases y wow, parecía que eran predicadores. Yo hasta de repente decía amén. ¿Por qué? Porque te motivan, ¿sí? Son motivadores, vienen a motivar a la gente, pero te motivan al éxito. 5 pasos para llegar al éxito. Y es lo mismo que enseñan ellos. Los que han trabajado en empresas, no me dejan mentir. Pero la iglesia, el evangelio, no se trata de eso. No se trata de motivar, sino de concientizar, de tocar el corazón, de mover las partes más íntimas de ti, de decir: sí necesito de ti, Señor, sí necesito aprender, sí necesito tu palabra, ¿sí? Necesito de ti, Señor. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3. Necesitamos escudriñar la palabra. Dile a tu compañero: necesitamos escudriñar la palabra, porque en ella hay vida eterna.
Apocalipsis capítulo 3. No se enojen conmigo por leer la palabra. Necesitamos aprender. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos o judíos, como quieras poner, y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dile a tu compañero: ¿tienes oídos? El que tenga oídos, oiga lo que Dios dice a las iglesias. ¿Sí? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has atesorado la palabra, dice, yo también te guardaré de la prueba. ¿Sí? Por cuanto has recibido la sana doctrina y la has creído, dice, yo también te guardaré de la prueba, de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra, de esa gran tribulación. Pero ¿qué necesitamos hacer? Atesorar. Dile a tu compañero: necesitamos atesorar la palabra de Dios como un legado, ¿sí? Por eso la Biblia se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque es nuestro testamento, nuestro legado, ¿sí? Cuando alguien se muere, cuando los papás se mueren, ¿qué hacen los hijos? Inmediatamente el testamento, con tamañas suyas, ¿no? El testamento, y se andan peleando a ver qué me dejó, a ver cómo repartió la herencia, ¿sí o no? Me estoy equivocando, a lo mejor en otras iglesias sí pasa así. Entonces, este es el testamento de Dios para nosotros, un legado, una herencia, lo que Él nos ha dejado, su palabra. Este es tu herencia de parte de Dios, es el legado, es tu herencia, tú tienes que atesorarla. Por eso es que tú debes de traer la Biblia bajo el brazo. Dile a tu compañero: debes de andar con la Biblia bajo el brazo, porque es tu herencia, es el testamento que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ahí está tu legado, tu mayor tesoro, ahí está en la palabra. Por eso debemos de amar la palabra. Yo me acuerdo cuando me convertí, me pasaba noches leyendo la Biblia, me amanecía. ¿Pero por qué? Porque a mí me apasionaba, me interesaba conocer. ¿Cuántos de aquí leen la Biblia? Muy poquitos, hermano. Yo soy el único loco aquí en esta iglesia, Señor. Pues dicen que los cristianos están locos. Yo creo que yo estoy loco, de veras. A mí siempre me ha apasionado la Biblia, la palabra. Y cuando recién me convertí, yo leía la Biblia y me amanecía leyendo. Ya son las 5 de la mañana, ya va a amanecer. Corría a acostarme, a dormir 1 hora, 2 horas. Pero me apasionaba la Biblia, me apasiona la palabra de Dios, me apasiona conocer de Dios, me apasiona, es como un alimento, como algo que necesito. Y eso nos debe de pasar a todos. Necesitamos apasionarnos de la palabra. Yo voy a ir a la iglesia para ver que Dios me habla, para ver que Dios me habla, ¿sí? Dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, ¿sí? A veces queremos que el profeta venga y te dé una palabra, ¿verdad? Esperamos que el profeta venga y te diga, de aquí a 2 años se te va a morir el perro. Ah, wow, Dios me habló, el profeta me dijo, y nos vamos felices. Pero no es así con Dios. La palabra profética más segura es la palabra, lo que te estoy hablando ahorita. En la palabra de Dios está tu futuro, tu pasado, tu presente, ¿sí? Lo que te va a pasar si no le crees, si no la atesoras, si no la haces tuya, si no la obedeces. Yo te puedo decir tu futuro.
lo que te espera si no recibes la palabra de Dios como un legado, si no recibes la palabra de Dios como un tesoro, como un testamento que Dios nos está dando, como una herencia, ¿sí? Tú tienes que amar la palabra como una herencia. Dice en el versículo 13, ahí mismo Apocalipsis 13, yo quiero que seas movido en esta mañana, que la palabra de Dios te conmueva, te confronte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como una boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué no te pones de pie? Dios no nos ha llamado